A ver, Presi, vos me estás señalando que un tipo te escribió en un tribunero de la Nación, te escribió Cristina y sus lecciones de la historia. En ocasiones los líderes políticos recurren a las lecciones de la historia para justificar o defender sus acciones. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es ajena a esta práctica. Especialistas han estudiado este fenómeno y concluyen que no está mal usar la historia, el problema es caer en el abuso. ¿Existe abuso del uso de la historia? ¿Existe la posibilidad de abuso de uso de la historia o abuso del uso del presente? Relativo. Vamos a seguir analizando esto. En cadena nacional el 15 de agosto pasado, la presidenta explicó que Hitler no había llegado por la inflación, sino porque habían, comillas, humillado a Alemania, y agregó que, comillas de vuelta, el nazismo fue la consecuencia de las condiciones que los aliados impusieron a Alemania vencida de la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles. Se trata de un argumento utilizado por los defensores de las políticas agresivas y expansionistas que siguió este país a partir del ascenso del nazismo. La historia académica lo superó al demostrar claramente su insuficiencia para explicar la tragedia que asoló a Alemania y luego al mundo en los años 30. A ver, es una discusión muy interesante, muy interesante. En primer lugar, tenemos que pensar dónde nace y cómo crece Hitler, ¿no? Este personaje que recorría los bares parisinos como un pintor fracasado. En segundo lugar, Hitler era un humillado. De hecho, creo que estuvo en una mesa pasando por al lado de Picasso, ¿no? Picasso era comunista. Eh, la depreciación de valores y la adquisición de que algunos bancos estaban todos con el síndrome del mercader de Venecia y que los apellidos que aglutinaban un cierto caudal de poder económico eh, funcionaban en una cooperación europea de un sentido geopolítico puntual y un montón de condiciones sociales y un montón de condiciones culturales y un montón de situaciones posteriores a la Primera Guerra Mundial generaron todo el caldo de condiciones que además necesita un psicópata útil en una vereda y otro psicópata útil en otra para terminar y concluir en aberraciones como las que concluyó todo ese periodo. Las etapas de depresión económica generan condiciones sociales donde las sociedades autoritarias establecen un doble síndrome de violencia, que es la violencia de la pobreza sumada a la violencia de la represión a la pobreza. Esto es históricamente así. Que se genere además un lombrosianismo útil para cada una de las partes, habiendo antagonismos de situación, no es ilógico. Pero si analizamos lo que Wilhelm Reich estudió sobre cómo la sexualidad en una sociedad cambia a raíz y condición de un montón de situaciones económicas, culturales, sociopolíticas y religiosas, vas a ver que el caldo de cultivo de todo fascismo y de un montón de cuestiones más también es una doble condición represiva.